El alma de la toga. El andar diario de un litigante. Consejos empíricos y prácticos de la vida profesional. Muy buenos días. El día de hoy un tema muy especial, debido precisamente a todas las reformas que hemos tenido últimamente en cuestiones del arrendamiento inmobiliario. Pues bien, todas nuestras dudas van a quedar despejadas precisamente en la elaboración y en la celebración del contrato de arrendamiento. ¿Pero qué es el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento es el contrato por virtud del cual una persona llamada arrendadora otorga el uso y goce en un tiempo determinado a favor de otra persona llamada arrendataria un bien inmueble por un tiempo determinado, obligándose a dar por contraprestación dinero en forma o en pacto periódico o mensual. Es decir, el dinero también tiene que estar perfectamente determinado. Pues bien, en virtud de que hemos recibido muchas llamadas en cuanto a la situación que ahorita estamos viviendo en cuanto al COVID, me han dicho si se interrumpe la obligación de pago en cuanto al arrendamiento. Y definitivamente, como lo expuse en 2 sesiones anteriores, las obligaciones contractuales tienen que cumplirse tal y como se obligaron. Si hay alguna cláusula de imprevisión, obedecer a la cláusula de imprevisión, como estamos viviendo en esta época actual, en esta pesadilla del COVID. Pero en fin, los voy a dejar en manos de un experto, el licenciado José Luis Vélez Pérez, quien últimamente, en los últimos años, se ha dedicado constantemente a la elaboración, a la preparación y a la asesoramiento tanto a arrendadores como arrendatarios, sobre todo en la elaboración de los contratos, que poco a poco tenemos que adicionarle cláusulas de conformidad a la dinámica legal. Entonces, pues, vamos a darle la bienvenida al licenciado José Luis Vélez Pérez, quien es catedrático de la Universidad Anáhuac y pues es una persona que conozco desde hace tiempo. Entonces, pues, pasamos a darle la bienvenida. Nada más que se aliste la escenografía de que les tenemos una sorpresa a todos los videoescuchas aquí en cabina. Pues, ¿cómo se llama? Ya tenemos visualización de láminas, visualización de escenografía, con la finalidad de que ustedes tengan un mejor programa cada sección. Pues bien, tal y cual, pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al licenciado, al experto que hoy es nuestro invitado especial. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como ya lo mencionó el licenciado Ángel Barón, soy su servidor, el licenciado José Luis Vélez.
soy un abogado litigante y tengo experiencia en la cuestión inmobiliaria. El día de hoy, bueno, antes que nada quisiera darle las gracias al licenciado Ángel Barón por haberme invitado a esta presentación. El día de hoy quisiera compartir con ustedes y platicar un tema que creo que puede ser muy interesante para todas aquellas personas que tienen inmuebles y que quieren darlos en arrendamiento. Pero aquí lo importante es no solamente arrendar por arrendar, sino que tengan los elementos o las bases para dar un arrendamiento que sea de forma segura y que no les pueda causar un problema con posterioridad. El tema lo titulé como la importancia de la prevención al celebrar un contrato de arrendamiento, porque precisamente derivado de diversos cambios que ha habido en la ley, es muy importante que toda persona que tenga un inmueble y pretenda arrendarlo, conozca esas modificaciones que ha habido a la ley para que el contrato pueda estar blindado y no pueda evite usted tener una contingencia legal en materia civil, penal o inclusive fiscal. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a la presentación. Le agradezco al licenciado Ángel Barón nuevamente por su invitación y bueno, vamos a comenzar. Empezaría yo definiendo el contrato de arrendamiento como que es un contrato civil que está regulado. Los contratos de arrendamiento están regulados normalmente en el Código Civil y se regula cada entidad tiene su propia legislación. En la presentación me voy a enfocar básicamente a hablar respecto a la legislación del Estado de México. Sin embargo, es muy similar en casi todos los estados de la República. Dentro de los temas que vamos a platicar el día de hoy, yo los dividí en 9 temas. Un primer tema que sería el marco regulatorio del contrato de arrendamiento, que como ya les dije, este está contemplado dentro del Código Civil y la definición que señala el Código Civil del contrato de arrendamiento nos establece que es un contrato por el cual una persona denominada arrendador otorga el uso y goce temporal de un bien inmueble a otra persona que se le llama arrendatario, por el uso y goce concedido, le paga al arrendador un precio al que se le llama renta. Aquí el proceso para rentar un inmueble, yo lo he identificado que tiene 7 pasos. Esos 7 pasos son importantes que los conozcamos y que podamos identificar perfectamente cada uno de ellos para, como les decía yo, tener un blindaje ante cualquier contingencia en materia legal, que puede ser una contingencia en materia civil, puede ser una contingencia en materia penal o inclusive con las reformas fiscales, una contingencia fiscal. Por favor, la siguiente. Entonces, como les comentaba, el contrato de arrendamiento está regulado dentro del Código Civil del Estado de México y está contemplado dentro de su regulación va del artículo 7.670 al artículo 7.720. Ahora bien, yo lo que quisiera es ahorita entrar a que viéramos los pasos que hay que todo arrendador tiene que dar para poder cerrar el ciclo de un arrendamiento. Esos pasos o procesos yo los he dividido o los he conceptualizado en 7 procesos. Un primer proceso es el relativo al perfil del arrendatario. ¿Y a qué me refiero con eso?
nosotros como arrendadores tenemos que tener muy claro qué tipo de arrendatario es el que queremos que ocupe nuestra propiedad. En este apartado, en el del perfil del arrendatario, yo establecería que lo que primero tenemos que hacer como arrendadores es definir qué tipo de arrendatario es el que queremos. Si queremos que la persona que ocupe nuestro inmueble sea una persona soltera, o que sean personas casadas, con hijos, que tengan o no mascotas. Podemos igual definir que qué personas o qué actividades no queremos que sean los que tengan la posibilidad de rentarnos, o que tengan un oficio o una profesión que para nosotros sea de alto riesgo y que ello nos pueda traer problemas posteriormente. Entonces, ese es el primer proceso que yo lo estoy definiendo como delimitar o definir el perfil del arrendatario. El segundo proceso es el relativo a la promoción del inmueble. En este apartado tenemos que considerar como arrendadores, si nosotros como arrendadores vamos a llevar a cabo el proceso de promoción, o bien vamos a contratar algún corredor inmobiliario para que nos ayude con la gestión de esta promoción. En este punto, normalmente, pues, la persona que se encarga de la promoción se dedica a colocar lonas, a hacer anuncios publicitarios tanto en televisión, en radio o en revistas especializadas, a efecto de informar a la gente de que hay un inmueble en renta, y de esa forma los posibles arrendatarios se pongan en contacto con el dueño o con el corredor, quien a su vez, ya una vez teniendo contacto con los posibles arrendatarios, entrarían a la tercera fase, que sería de entregarle o hacerle saber al arrendatario o al posible arrendatario los requisitos que nosotros como arrendadores estamos pidiendo. Entonces, en esta tercera etapa, el prospecto de arrendatario deberá de entregar y cumplir con los requisitos y la entrega de documentación que nosotros estamos pidiendo. El cuarto paso es, ya una vez que tenemos la información y la documentación del cliente, y del cual debemos armar un expediente de identificación por cada uno de los prospectos, tenemos que hacer una validación respecto de la información y documentación que nos está presentando el cliente. Y para esto, bueno, pues con la información que el cliente nos proporciona, tenemos que hacer llamadas para convalidar o validar que trabaja donde dice que trabaja, que gana, hablar con su jefe inmediato, en fin, validar tanto los datos laborales como económicos, hablar con las referencias, a efecto que nos informen y nos den precisamente referencias del buen o mal comportamiento de este posible arrendatario. Ya una vez que hicimos una selección del mejor prospecto, y yo le llamo mejor prospecto de inquilino aquel que durante todo el proceso se ha comportado con transparencia, ha cooperado con nosotros o con el corredor, ha entregado toda la documentación que le hemos solicitado, ha llenado una solicitud de crédito, una solicitud de arrendamiento, en donde precisamente en esa solicitud nos presenta la información que nosotros necesitamos tener para efectos de tener las bases y poder hacer una buena elección del posible arrendatario. Ya una vez que tenemos seleccionado al mejor candidato, pues se lo tenemos que hacer saber y le tenemos que informar que su solicitud de arrendamiento fue aceptada y que procederemos a la elaboración de un contrato. Ya una vez que tengamos elaborado el contrato, habrá que coordinar una cita
para que estén presentes el arrendador, el arrendatario y en este caso el fiador, y en presencia de los tres se firma el contrato y con eso se cierra el proceso para rentar un inmueble. La siguiente, por favor. Entonces, les comentaba yo que este proceso se cierra con estos contemplando estos 7 pasos o procesos. Entonces, ahora veríamos las partes que intervienen en el contrato, que son básicamente 3. Son dos directamente provenientes o esenciales del contrato de arrendamiento, que es el arrendador, que es quien, como ya lo mencioné anteriormente, es la persona que otorga el uso y goce del inmueble a cambio de una renta. Y el arrendatario es quien ocupa nuestra propiedad a cambio de una renta. Y normalmente siempre se pide una tercera, o aparece una tercera figura, que es la figura del fiador. En este caso, el fiador es una persona que actúa para efectos de garantizarle o comprometerse con el arrendador, que en caso de que el arrendatario incumpla con el pago de la renta o de los servicios de luz, agua o teléfono, el fiador sea quien responda frente al arrendador y dé cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato. Esas básicamente son las 3 partes que intervienen. Ahora vamos a ver rápido las obligaciones de cada uno de las partes. Por ejemplo, las obligaciones del arrendador básicamente yo las conceptualizo en 8 puntos. El primer punto que tiene que cumplir el arrendador es entregar el inmueble arrendado al arrendatario. La segunda obligación es mantener el inmueble en buenas condiciones. La tercera obligación es tiene la obligación de no perturbar el uso del bien inmueble al arrendatario. La cuarta obligación es realizar las mejoras urgentes y necesarias al inmueble para efectos de conservar el inmueble en buen estado. La quinta obligación es que responde por defectos o vicios ocultos que pudiera llegar a presentar el inmueble. Ahora, también 2 de las obligaciones importantes para el arrendador es que en caso de una posible venta del inmueble o un cambio de propietario, esta situación se le tiene que hacer del conocimiento al arrendatario para efectos de que en caso de venta pues pueda ejercer su derecho del tanto y en su caso ejercer ese derecho del tanto y tener la preferencia para la compra del inmueble. En cuanto a algún cambio en cuanto al propietario, también se le tiene que informar de esta situación al arrendatario para efectos de que los pagos subsecuentes de la renta se hagan directamente a la persona que tiene la legitimidad y la facultad para cobrar las rentas. Y una de las obligaciones actuales o que tienen mayor trascendencia por las reformas que hubo a la ley es que están obligados los arrendadores a expedir los comprobantes fiscales digitales, los famosos CFDIs, para efectos de cumplir con las obligaciones fiscales que tienen hoy por hoy. Ok. Ahora pasaríamos a las obligaciones del arrendatario. Y en este sentido, el arrendatario, la primera obligación y básica es que debe de cumplir con el pago de la renta en el tiempo y forma pactado en el contrato. Otra de las obligaciones que el arrendatario tiene es que al término del contrato de arrendamiento tiene que entregarle el inmueble en las mismas condiciones en las que lo recibió, salvo el deterioro normal que por el simple uso el inmueble pueda llegar a tener. El arrendatario está obligado también
a hacer las reparaciones menores que pudiera tener o presentar el inmueble durante la vigencia del contrato. Ahora bien, pasaríamos a ver las obligaciones del fiador, que es la figura que, como les comentaba, es la que garantiza al arrendador el pago ante un incumplimiento del arrendatario. Y estas obligaciones del fiador las podríamos considerar que son básicamente que el fiador tiene que mantener el inmueble que está ofreciendo en garantía libre de cualquier gravamen o limitación de dominio. Tiene que responder frente al acreedor en caso de que haya un adeudo en cuanto a rentas o que el inquilino o el arrendatario no pague los servicios como puede ser luz, agua, mantenimiento, en fin. Muy bien. Esas serían básicamente las obligaciones de las partes. Posteriormente vamos a ver ahora unas recomendaciones prácticas que en mi experiencia les puedo yo platicar para efectos de celebrar el contrato de arrendamiento de una mejor forma. Y estas recomendaciones las voy a dividir o las tengo contempladas en 25 recomendaciones. Una primera recomendación básica es que de cada uno de los prospectos que tengamos o que nos presenten, que se presenten como arrendatarios, tenemos que formarles un expediente de identificación, en donde en ese expediente de identificación, de preferencia les pidamos que nos llenen una solicitud de arrendamiento, en donde en esta solicitud de arrendamiento vengan los datos importantes o generales que vamos a nosotros a validar, como por ejemplo son los datos generales de la persona que nos está solicitando el arrendamiento, los datos generales del fiador, los datos de referencia de las cuentas bancarias, los datos de referencias personales o familiares, y esa información nos va a servir a nosotros precisamente como ya les mencionaba anteriormente para poder hacer la investigación. Vamos a salir un momento a comercial, en un momento regresamos. El alma de la toga. El andar diario de un litigante. Consejos empíricos y prácticos de la vida profesional. Un país con más de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti. Cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía, cuidando de ti y de tu familia. En todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. Contáctanos. Teléfonos 4752-4577 y 4752-4578. Página web www.bpaasociados.com. BPA, Barrios Parrilla y Asociados. Un país con más de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti.
cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía, cuidando de ti y de tu familia. En todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. El alma de la toga. El andar diario de un litigante. Consejos empíricos y prácticos de la vida profesional. Ok, bueno, pues muchas gracias, regresamos. Como estábamos platicando en relación a algunas recomendaciones que quisiera yo compartir con ustedes para efectos de que puedan cerrar un contrato de arrendamiento de forma segura. Les mencionaba que hay muchas veces que los arrendadores, por ahorrarse un poco de dinero, bajan de internet o compran en papelerías contratos de arrendamiento. Ese tema es muy delicado porque ustedes, al no ser abogados y comprar o utilizar esos documentos, no van a poder identificar si estos contratos que están bajando de internet o comprando en papelería están o se ajustan a la normatividad vigente. Y eso, ya en caso de un litigio, les puede ocasionar que le den elementos al arrendatario para decir que el tal artículo mencionado en el contrato ya no está vigente, o en fin. Entonces, traten de evitar de utilizar contratos de esta forma. Yo lo que recomiendo es utilicen abogados expertos en materia de arrendamiento. Es muy importante, recuerden que lo que está en juego es su propiedad. Y es básico el que el contrato se ajuste a la ley y los proteja, ¿no? Para evitar contingencias. Otro tema muy importante es que deben de validar y checar en el registro público que el inmueble que les van a dar en garantía, primero, que esté a nombre de la persona que va a firmar como fiador, y segundo, que el inmueble esté libre de cualquier gravamen o limitación de dominio. Para eso tendrán que acudir al registro público de la propiedad y hacer esa pequeña investigación. Pero a final de cuentas es un punto muy importante para tener seguridad en su operación. Otro punto importante que a lo mejor parecen recomendaciones lógicas e intrascendentes, pero hay gente que no las hace o no las cumple, y mientras todo está bien y no hay problema entre las partes, pues no hay problema. El problema es cuando hay alguna ya diferencia entre las partes, dejan de pagar y uno se ve forzado a presentar una demanda. Entonces, para efectos de evitar problemas en el juicio, verifique usted que al momento de firmar el contrato, que las firmas que estampen el arrendatario y el fiador coincidan con las firmas las identificaciones oficiales que les hayan presentado, y de esa forma van a evitar que en el juicio les pongan alguna excepción, en fin.
Otra recomendación es que les pidan al arrendatario y al fiador que como garantía les firmen 12 pagarés, de preferencia sin especificar en el contrato que están firmando esos pagarés, para hacerlos autónomos. Autónomos quiere decir que independientemente de la causa que dio origen, ante un incumplimiento el beneficiario del pagaré puede ejecutarlo y hacer valer esos derechos que ampara el pagaré. De otra forma, si en el contrato ustedes hacen mención de que están firmando los pagarés, los están volviendo causales. Entonces, al momento de un incumplimiento y tener que presentarlos para juicio, tendrán que hacer referencia a que esos pagarés o esos títulos de crédito están relacionados con el contrato de arrendamiento. Entonces, si lo manejamos en forma autónoma, vamos a tener dos vías. Vamos a poder iniciar la vía civil de rescisión o terminación con el contrato de arrendamiento, y con los pagarés que nos firmaron podemos iniciar acciones ejecutivas mercantiles para efectos de cobrar las rentas que nos adeuden. Otro de los temas importantes es que se debe de agregar al contrato de arrendamiento, esa es la sugerencia, que agreguen un inventario detallado de cómo están entregando el inmueble y un reporte gráfico, es decir, fotografías de las condiciones en las que están entregando, para que al momento de que el arrendatario entregue o nos devuelva la posesión, podamos tener la comparación y nos lo entregue en las mismas condiciones en las que estaba en el momento en que nosotros le dimos la posesión. Ahora bien, si el inmueble forma parte de un condominio, es importante que le hagan saber al administrador del condominio que a partir de X fecha el inmueble de su propiedad lo van a dar en arrendamiento. ¿Para qué? Pues para que el administrador del condominio pueda tener ese acceso ahora con el arrendatario y le hagan saber el reglamento del condominio, para efectos de que ese nuevo inquilino que tenemos respete el reglamento y no genere un problema con los demás condóminos. ¿Ok? Ahora bien, yo normalmente los documentos que solicito que nos entreguen las partes son los siguientes. En el caso del solicitante o posible arrendador, pido que nos firme una hoja en donde venga el formato de solicitud de arrendamiento, con la información general que ya les mencioné, que son los datos generales del solicitante, los datos generales del fiador, las referencias comerciales o bancarias, y normalmente yo lo que acostumbro es que en ese mismo formato de solicitud de arrendamiento incluyo un apartado relativo al aviso de privacidad. ¿Qué es el aviso de privacidad? Es un documento legal en donde la persona o en este caso el arrendatario, que es quien nos está proporcionando datos personales, esté manifestando que sabe que esa información personal que nos está dando va a ser utilizada única y exclusivamente para los fines de la elaboración del contrato, de la investigación pertinente, y que no vamos nosotros como arrendadores a ceder o traspasar o vender esa información a terceros. Entonces, la recomendación es que tanto el arrendatario como el fiador llenen y firmen esta solicitud de arrendamiento, debiendo firmar la parte relativa a su información y la parte relativa al aviso de privacidad. Ahora, en cuanto al arrendatario, es importante que nos fijemos que tenga la solvencia para poder cumplir con el pago de la renta. Normalmente se utiliza una regla que es que el monto de la renta no debe ser superior al 35%
de los ingresos del arrendatario, porque si el monto de la renta es superior a ese 35%, lo más probable es que tengamos problemas con el inquilino y nos empiece a dejar de pagar la renta. Entonces, lo ideal es que nos fijemos mucho en esa solvencia, y nos fijemos mucho y analicemos los datos laborales y qué tanta estabilidad tiene en el trabajo para que evitar problemas. Ahora bien, es importante también que derivado de estas reformas fiscales que hubo, la ley o el SAT están imponiendo la obligación a los arrendadores de expedir, como ya lo decía, comprobantes fiscales digitales. Y para tal efecto, lo que sucedió es que hubo reformas a la ley del impuesto al valor agregado y agregaron un tercer párrafo en el artículo 33, en donde se señala que en caso de un incumplimiento del pago de la renta y que ustedes como arrendadores se vean obligados a demandar al arrendatario, este artículo señala que el juez está obligado a ver o a determinar o analizar si dentro de los documentos que le presentamos estamos exhibiendo los comprobantes fiscales digitales, porque en caso de que no los exhibamos, aunque nosotros estemos demandando el pago de las rentas y como consecuencia de ello la terminación o la rescisión y la entrega del local, si no exhibimos esos comprobantes fiscales, pueden suceder dos cosas. Una, que el juez nos prevenga para que los exhibamos antes de admitir la demanda, o bien que admita la demanda y al momento del dictado de la sentencia diga que no fue procedente la condena al pago de las rentas, porque nosotros como arrendadores no exhibimos los comprobantes fiscales digitales que exige la ley del impuesto sobre la renta, el IVA. Ahora, en caso, ese mismo artículo señala que en caso de que no exhibamos los certificados fiscales digitales, el juez está obligado a dar un informe a la Secretaría de Hacienda en el sentido de que no fueron presentados esos comprobantes, de tal suerte que el juez, al darle esta información, le va a dar más elementos al SAT para poner una lupa sobre nuestro comportamiento y inclusive podrían remitirnos o enviarnos una auditoría para ver qué es lo que está pasando o algún requerimiento. Ahora, dentro de el impuesto sobre la renta, que es otra de las leyes fiscales que también tienen repercusión en el arrendamiento, se establece que uno como arrendador puede pagar y deducir los impuestos de dos formas. Una primera forma, que es a través de deducir todos los gastos inherentes a la propia actividad, y esos gastos inherentes a la propia actividad son que podemos deducir los gastos del impuesto predial, los gastos de agua, los gastos por mejoras, en fin. La ley señala ahí un listado de qué considera como gastos propios de la actividad. Si no quisiéramos optar por esta opción, la ley del impuesto sobre la renta nos da otra opción, que es le llaman la deducción ciega, es decir, podemos deducir el 35% del ingreso sin tener que comprobarlo. ¿Ok? Entonces, ahora, nosotros como arrendadores tenemos ciertas obligaciones fiscales que tenemos que contemplar, como estas son, por ejemplo, tenemos que inscribirnos ante el SAT y obtener un registro federal de contribuyentes. Tenemos que mantener actualizada la información ante el SAT en caso de un cambio de domicilio,
un aumento o disminución de actividades o inclusive una suspensión de actividades. Todas esas situaciones se las tenemos que hacer del conocimiento al SAT. De igual forma tenemos que llevar una contabilidad respecto si optamos por las deducciones propias de la actividad, tenemos que llevar esa contabilidad. Tenemos que expedir, como ya los dije, los certificados fiscales para efectos de poder cobrar la renta en caso de un incumplimiento y que queramos hacerlo en forma judicial. En caso, como ya les decía, en caso de juicio, tenemos que exhibir esos comprobantes fiscales, en donde además en el comprobante fiscal tenemos que hacer mención del número de la cuenta predial. Tenemos que, otra de las obligaciones, que tenemos que presentar declaraciones provisionales en forma mensual o trimestral, y tenemos que presentar la declaración anual, que normalmente se hace, en caso de ser personas físicas, se hace en el mes de abril. Entonces, otro tema importante que quisiera yo comentar con ustedes es que es muy importante el tema de una nueva ley que no tiene muchos años, que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En esa ley también se tocan temas que tienen relación con el arrendamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros por alguna situación damos en arrendamiento a un inmueble y no hicimos uno de los pasos que dentro del proceso de cierre de contrato les menciona, que es integrar un expediente con la información del cliente, hacer una validación, y resulta que durante la vigencia del contrato nuestro inquilino, por alguna cuestión, incurre en alguno de los delitos que contempla el artículo 22 constitucional y los que señala la Ley Nacional de Extinción de Dominio, podemos correr el riesgo de que la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, inicie una carpeta de investigación por extinción de dominio, y si no tenemos nosotros como arrendadores los elementos para justificar, que 4 elementos básicos. Primero, que la propiedad la compramos de una forma lícita, ya sea a través de una compraventa, a través de un crédito bancario, a través de una donación, que la obtuvimos a través de una herencia, en fin. Ese es un primer punto que tenemos que considerar, que tenemos que tener siempre a la mano los elementos para justificar que nuestra propiedad la adquirimos de forma lícita. Un segundo elemento es que nosotros debemos de actuar siempre de buena fe ante la autoridad, es decir, le tenemos que hacer notar que nosotros al momento de rentarle nuestra propiedad a una persona, lo hicimos de buena fe, y tan de buena fe lo hicimos que integramos un expediente, hicimos una validación de toda la información y documentación que nos proporcionó, y no detectamos ninguna actividad ilícita por parte de esta persona o del prospecto de cliente. Entonces, en caso de que nosotros pudiéramos detectar que nuestro inquilino está haciendo, o tengamos una sospecha de que está realizando alguna de las conductas ilícitas que ya les mencioné, que están detalladas en el artículo 22 constitucional, tendríamos la obligación de hacer el reporte o hacerle saber a la autoridad esta situación, para nosotros cubrirnos y que no nos pudieran considerar como que estamos encubriendo a esta persona. Si nosotros hacemos esta situación, cumplimos con esta situación y además pagamos nuestros impuestos, vamos a estar más protegidos ante una posible contingencia, y es muy sencillo. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos de conductas que pudieran tener nuestros inquilinos y que pudieran traer una consecuencia negativa para nosotros si no armamos bien nuestro contrato. Por ejemplo, yo le rento una casa al licenciado Ángel Barón, y resulta que el licenciado Ángel Barón
me presentó toda su información y resultaba que se veía aparentemente una persona decente y honorable. Sin embargo, en sus tiempos libres el licenciado Ángel Barón se dedicaba, por decir algo, a un robo de vehículos, y en el garage de la propiedad, cuando hacía de sus fechorías, incluía o metía los carros en nuestro garage. Si el Ministerio Público iniciara una acción y nosotros no nos dimos cuenta de esa situación, podríamos vernos envueltos en un problema de eso. En la misma situación, otro ejemplo es el secuestro o la trata de blancas, que la propiedad que le rentemos a la persona la utilicen para como una casa de seguridad y tengan ahí a las víctimas de secuestro. Entonces, es muy importante el que sí consideremos estos puntos que les estoy mencionando para que en el contrato estemos protegidos y podamos evitar tener una contingencia de carácter penal. De ahí que la plática de hoy precisamente era el tratar de platicar con ustedes y que tomaran conciencia de las posibles contingencias que ustedes como arrendadores pueden tener en materia civil, penal y fiscal. Pero no es para que se alarmen, aquí la idea es darles información, que tengan un contrato debidamente armado y de esa forma se puedan proteger y no incurran en alguna responsabilidad. Y bueno, prácticamente esa sería mi plática con ustedes, espero que les sea de utilidad y bueno, muchas gracias por su atención. Perfecto. José Luis, muchísimas gracias por tu asistencia, valiosa contribución al programa, esperemos verte pronto por acá y sobre todo ustedes que tienen la inquietud, tienen las dudas, háganosla llegar al programa y con mucho gusto las canalizaremos al experto. Y por otro lado, tienen ustedes la visualización de que la celebración de cualquier contrato tiene que estar asesorada profesionalmente por un abogado. Y como se los dije la semana pasada, cada semana les voy a traer algo más interesante. Esperemos una sorpresa la próxima semana y la verdad, gracias por recibirnos en sus hogares, en sus oficinas y en sus aparatos electrónicos. Otra vez, gracias José Luis por acompañarnos. Muchas gracias. Y estamos el próximo martes a las 10:30 de la mañana en su programa El Alma de la Toga, gracias a la supervisión y al patrocinio de Barrios, Parrilla y Asociados BPA, Radio y Televisión. Muchísimas gracias. El Alma de la Toga. El Alma de la Toga. El andar diario de un litigante. El andar diario de un litigante. Consejos empíricos y prácticos de la vida profesional.